buenas tardes, bienvenidos a Espacio Innovación, el espacio en el que cada semana intentamos abrir una ventana a lo nuevo, al futuro. Hoy vamos a abrir una ventana a un proyecto muy innovador, a un proyecto de emprendedores, a un equipo emprendedor, de hecho, que ha diseñado un sistema, una máquina, no sé cómo definirla, nos la va a definir la persona que la lidera en estos momentos, que es Guillermo Valero, tenemos aquí al lado, consejero delegado de Archi. Se ha diseñado para mejorar lo que es la productividad y la eficiencia a la hora de manejar grandes almacenes, que cada vez los almacenes son más grandes. Solo hay que pensar, todas esas cositas que pedimos de Amazon y de estas grandes empresas, y no tan grandes, esos son verdaderos monstruos, ¿no? Y cada vez más difícil manejar pues todo lo que hay en esos sitios, ¿no? Entonces vosotros habéis creado pequeños robots, que no sé cómo definirlo, mejor lo definas tú. Se llama Archi. La primera pregunta, porque yo viendo un poco el dossier, la primera que me ha venido a la cabeza es ¿por qué se llama Archi? Sí, bueno, pues nada, muchísimas gracias, buenas tardes. Como comentabas, pues Archi nace un poco en el contexto de una necesidad que tiene el mercado, y es que cada vez solicitamos más productos y más rápido. Por lo tanto, hay una industria logística detrás de cada clic que le damos al móvil y solicitamos un pedido, y para eso pues, hace falta un control de stock y una realización de inventario pues cada vez más continua. Entonces, en ese contexto nos ponemos manos a la obra y desarrollamos un producto con una escalabilidad muy alta, con una implantación muy sencilla, que cubre un poco pues, esa necesidad del almacenista. No me has respondido por qué se llama Archi. Porque físicamente tiene un aire a una especie de búho, ¿vale? Y el mago Merlín tenía un búho que se llamaba Arquímedes, por eso, y del inglés pues Archímedes, pues de ahí viene un poco Archi, ¿vale? Bueno, mira, pues estéticamente hay quien no termina de ver al búho, pero bueno, al final no dejan de ser una serie de cámaras y una serie de ojos que están grabando. Al final tenía una explicación más o menos, no sé, rebuscada, pero sí que le habéis dado una vueltecita, ¿no? Sí, bueno, es que cuando empezamos con la fase de diseño, pues tenía esa perspectiva, y entonces, bueno, pues de la misma forma que otras marcas han utilizado a ciertos animales para hacer un poco insignia, pues claro. nosotros Bueno, el nombre es pegadizo, eso hay que reconocerlo. No tenía ni idea de que Merlín tuviera un búho, ni que se llamara Arquímedes. Venía de ahí. Y en la vida me hubiera imaginado que de ahí venía pues el nombre de, yo lo voy a llamar bicho casi. Bueno, no sé si vamos a ver imágenes de lo que es Archi, porque es básicamente un robocito, ¿no? Una especie, sí, me recuerda a las películas estas de los 80, que salían robots de ese estilo. Sí. Explícanos qué es, a grandes rasgos, sí. ¿Qué hace? Nosotros, básicamente detrás del equipo de la compañía de Archi, pues hay a su vez pues distintos socios que llevan pues más de 30 años dedicados al sector logístico, ¿vale? También hay una pata muy tecnológica, y en ese sentido pues veíamos que al final en todo tipo de almacenes siempre nos vamos a encontrar con elementos comunes, con una serie de carretillas, una serie de carretilleros, y hay unos movimientos de mercancía, ¿vale? El inventario actualmente se suele hacer de una forma muy convencional, con mucho papel y boli, y en ese sentido pues las opciones de robotización son complejas y costosas. Entonces un poco nuestro objetivo siempre fue romper esa barrera, el que consiguiéramos de una manera muy rápida el poder digitalizar el almacén con los medios que ya disponen los almacenistas, principalmente carretillas. Entonces Archi es un cacharro que lo colocamos en una carretilla, automáticamente el carretillero lo desplaza al pasillo que quiere inventariar, se coloca a la altura que quiere realizar, en la zona que quiere realizar el inventario, y simplemente a una velocidad más o menos controlada de la carretilla, pues va realizando una pasada por el almacén y se va recogiendo toda la información, ¿vale? Entonces, de una manera muy
amena y muy sencilla. Muy orgánica, ¿no? Y muy orgánica, estás digitalizando absolutamente todo el almacén todo tu inventario, ¿no? sin necesidad de realizar una implantación costosa ni nada por el estilo. Porque en casa imagino que pocas personas habrán tenido oportunidad de visitar uno de estos grandes almacenes. Yo, porque soy una persona un poco rara, he estado en bastantes almacenes, algunos están muy robotizados, no sé, estoy pensando, yo qué sé, aquí en Sevilla tenemos la Cruzcampo, son todos robots, entras allí parece Futurama, y luego hay almacenes que parecen del siglo XIX, que es eso, a boli y papel. O sea, hay una gran variedad de tipos de sitios de almacenaje, pero todos tienen una cosa en común, que a más eficiente es el orden de ese almacén, mejor va la empresa, evidentemente. Sí, a ver, nosotros hacemos mucha diferenciación en cuanto al tipo de cliente que solicita el producto, ¿no? Por un lado tenemos los fabricantes que por su proceso productivo pues tienen unas condiciones particulares, ¿vale? Y entonces probablemente a ellos pues sí que haya que hacerle algún tipo de implantación previa. Pero luego tenemos a grandes operadores logísticos y grandes distribuidores con una rotación de activos altísima, que básicamente su proceso es un flujo continuo de entrada y salida de mercancía, ¿vale? Entonces hay que controlar mucho ese stock, y ese stock se concentra en una serie de pasillos con una serie de estanterías y toda la mercancía está paletizada. Entonces hay muchos grandes centros logísticos y muchos grandes almacenes en los que las opciones de robotización y las carencias en materia de digitalización pues son muy altas, y en ese sentido pues Archi cubre un poco ese gap que hay tecnológico para que el cliente pueda de una manera muy rápida tener controlada toda la información, al final toda la mercancía que tiene en una instalación de ese ¿Y tipo. eso lo habéis conseguido o os propusiste hacerlo con una... Has dicho cacharro, yo robot, bicho, no sé, sí, bueno, muñeco... Vamos. Os propusiste hacerlo con algo que fuera simple, que un operario lo pudiera llevar, básicamente, o sea, que como hemos dicho, orgánico, casi ameno y tal. Porque esa es la dificultad, evidentemente. Todas las empresas se esfuerzan en tener muy bien inventariado su almacén, en que todos los flujos estos vayan rápido y tal. Pero claro, lo difícil es conseguirlo con algo simple, con algo que poco coste. Esa es la gran innovación vuestra, ¿no? Primero, antes que nada, la idea, ¿cuándo surge? O sea, que esto nos gusta preguntarlo mucho de Espacio Innovación. ¿En qué momento se enciende la bombilla? Bueno, pues la bombilla se enciende, pues como ocurren estas cosas, ¿no? Normalmente una tarde de verano tomándonos una cerveza, ¿no? Bueno, mira, eres de los que no me has dicho en la pandemia, porque la mitad de las veces me dicen esto, un día en la pandemia... Bueno, la pandemia ha sido un catalizador para este tipo de proyectos. Eso me gusta más la respuesta de tomándose una cerveza en una terraza. Eso sí es una realidad. Lo que ocurre es que al final, bueno, pues los socios que formamos la compañía, pues por una parte digitalizan todo con un ERP propio, con un software propio, entonces hay una serie de carencias con respecto a contrastar eso con lo que se tiene físicamente y realmente en el almacén. Y por otra parte nosotros veníamos también de una compañía en la que con una componente más tecnológica pues hacíamos temas de inventario con drones, ¿vale? Entonces sacamos una lista de carencias, dificultades, barreras tecnológicas, barreras de mercado que encontrábamos. Entonces al final pues nos salió como una especie de concepto iPhone, ¿no? Es decir, lo ideal sería tener un robot, un cacharro, una caja que tuviera un único botón de encendido y de apagado, que cualquier persona lo pueda manipular y que se nutra directamente de los medios que ya tiene el almacén, como por ejemplo la carretilla. Entonces empezamos a moldearlo y empezamos a ver si eso era o no realmente viable. Hicimos una prueba de concepto en 2022, salió muy bien, y a partir de ahí pues lanzamos una versión beta al mercado, que ha dado pues muy buenos resultados, y con eso pues digamos cerramos esa etapa de validación en entornos reales. Y bueno, pues hemos empezado a comercializarlo. El objetivo era lograr lo que es la buena tecnología, que es que sea tecnología y que no lo parezca, ¿no? Correcto. Que sea un instrumento muy complicado, digamos, interiormente, pero luego su diseño, vamos, lo que ha hecho toda la vida Apple, ¿no? Que tantas medallas se ha puesto por esto, que es decir,
vamos a crear algo muy rompedor, pero que el que lo use no se dé cuenta. Se piense que esto es una cosa que es fácil. Nosotros siempre decimos que cuando conseguimos al cliente es cuando el cliente llama al cacharro el búho. Cuando le llama el búho es que ahí ya se ha generado... Hay familiaridad, ¿no? Hay una familiaridad, hay una complicidad en la que entonces esa herramienta, que al final es el robot, pues empieza a ser un útil dentro del entorno almacenístico. Oye, por cierto, hemos hablado de algunas aplicaciones, la más importante evidentemente es todo el inventariado y tal, pero creo que tiene más, ¿no? ¿Qué cosas puede hacer Archie? Sí, o sea, ahora mismo la información que te devuelve Archie, digamos que la composición del equipo viene a ser dos tipos de bloques tecnológicos. Por un lado, tenemos una columna con la que leemos códigos de barra, ¿vale? Con escáneres de código de barra, y con eso se hace un cruce con cada una de las posiciones del almacén. Por lo tanto, yo al almacenista le estoy dando, en esta posición tiene usted este tipo de códigos, ¿vale? Además, por otro tipo de cámaras, pues calculamos también los volúmenes de esa carga y las alturas de esa carga, ¿vale? Y podríamos realizar inspecciones de elementos activos que tienen en el almacén, como por ejemplo las estanterías, ¿vale? Ya hay algunos clientes que nos están solicitando, pues por ejemplo, para temas de control de la cadena de frío, para el tema de la trazabilidad en frío, pues que cuando se aporta la información y se asigna la fotografía de una posición exacta, que se asigne también la temperatura a la que se encuentra en ese momento el almacén, ¿vale? Todos datos, ¿no? Correcto. Al final, cada usuario empieza a ver en el producto, pues otras posibilidades, ciertas ¿no? posibilidades que se ajustan a la realidad de su almacén. En el sector automoción, por ejemplo, pues la prevención y todo el tema del control contra incendio y demás, pues tienen unos pitorritos, unos sprinkers que al final pues hay que inspeccionar. A nosotros eso no se nos hubiese ocurrido si no es porque un cliente nos dice, oye, además de la mercancía, me gustaría poder llegar a inspeccionar este tipo de elementos. Bueno, sí, pues claro, cuando el invento empieza a funcionar ya de forma práctica en determinados negocios, cuando los clientes empiezan a requerir cosas, ¿no? Correcto. Eso pasa en todos los sectores. Vendes un avión hecho como tú piensas hacerlo y a los 3 días te está llamando el de la aerolínea o el país, si es militar, diciéndote, oye, que es que quiero lanzar 300 paracaidistas, yo quiero unos misiles aquí, yo quiero... Sí, y ahí, entonces tienes que ir... ahí nosotros un poco uno de los elementos que yo creo que hacen que esto sea posible y que hace que resulte exitoso, pues es que, primero, que el desarrollo es 100% nuestro. Segundo, que la fórmula tecnológica que tenemos al final no deja de ser un poco un Mr. Potato en el que podemos ir... Ya hemos puesto todos los nombres sí, ya. Sí, yo a esto le voy a poner todo o sea, no le tengo ningún tipo de cariño en ese sentido. O sea, o precisamente porque demasiado cariño, ¿no? O precisamente porque se lo quiera, tengo, ¿no? exactamente. Pero que en ese sentido no dejan de ser módulos que se acoplan o se desacoplan sobre una base que funciona. Que entonces os ha llevado 2-3 años, ¿no? Digamos, en tener la idea, sí, desarrollarla. aproximadamente año y medio. Y ahora la estáis aplicando, me has dicho que sí, ¿no? Tenéis clientes, tenéis clientes, la estáis aplicando y está funcionando, ¿no? Está funcionando. O sea, es lo más importante, ¿no? Principalmente el mercado que más rápidamente ha cogido esta solución pues ha sido el de los operadores logísticos, ¿vale? Seguido muy de cerca de grandes distribuidores, grandes industrias del consumo al por mayor. Bueno, entiendo además que tendréis una clientela bastante amplia, quiero decir, es un sector en total expansión, ¿no? O sea, la gente pide cosas a casa, yo qué sé, vamos a decir Amazon, no vamos a hacerle publicidad a Amazon, no la necesita por otra parte, pero bueno, a cualquier empresa de estas grandes de ropa, Chain, Zara... la gente está enganchada a todo, está todo el día con el móvil pidiendo cositas y la gente en cuantito, o sea, está tan acostumbrada a pedir algo y que le llega el día siguiente que si le llega 2 días más tarde piensan que, no sé, que en esa empresa son unos auténticos inútiles y no la gente se la ha olvidado, ya no son conscientes de la dificultad que es tener tantísimo producto ubicado en un espacio que alguien tiene que localizar, alguien tiene que etiquetar, alguien tiene que enviar
Y que eso se haga a esa velocidad es casi un milagro, ¿no? Pero bueno, se hace y eso es un sector que además, de aquí a querremos las cosas, pedirlas y que las tengamos ayer ya, ¿no? Además es curioso porque es un sector que moviliza pues muchísimo PIB dentro del ámbito nacional. Es un sector que pasa totalmente desapercibido. Es decir, nadie es consciente realmente del esfuerzo ímprobo que hay detrás de cada clic y cada compra de cualquier tipo de producto. Cada vez se le exige más, cada vez queremos en los supermercados productos más frescos, más variedad, queremos más de todo y más rápido. Entonces, bueno, pues todo el e-commerce, toda la revolución de los frescos, todo ese tipo de necesidad que tiene el usuario final, pues al final hay una industria logística que está haciendo unos esfuerzos tremendos. Porque empezamos comprando libros con el clic, que el libro al final es algo, no se pudre, evidentemente, no se rompe, o sea, el libro es una cosa de las cosas más cómodas que hay de transportar, ¿no? Pero es que estamos vendiendo, la gente ya está comprando huevos frescos. Correcto. Directamente con un clic. Y eso ya tiene una dificultad mayor, evidentemente. De hecho, el otro día, precisamente por la necesidad del control del stock que tienen algunos almacenistas, pues al final hablaban de, oye, pues ya tenían determinadas tecnologías para que automáticamente, cuando fueran teniendo poco producto de X, pues automáticamente se solicitara. Es decir, que una inteligencia artificial solicitara ese producto. Lo curioso es que muchas veces quien le vende ese producto es otra inteligencia artificial. Y decían, escuchaba el otro día un dato que decía que el 1% de las ventas mundiales se hacen ya entre distintos software. Sí, pues vamos, me lo creo. Entonces, y el 1% me empieza a parecer hasta poco. Bueno, a mí me empieza a dar miedo. Bueno, también puede dar miedo. Es que ahora con lo de las inteligencias artificiales llevamos unos meses muy sensibilizados con la invención de, bueno, ya sabes, de ChatGPT y sí. Bueno, ahora, pero al final lo que nos vamos, o los próximos meses o años, hablaremos de ello habitualmente. Correcto. De las inteligencias artificiales, y que hagan cosas entre ellas, pues será lo habitual. Oye, vamos a volver un poquito al suelo, porque es importante tener un mapa digital de un almacén, que al final es una de las cosas que hacéis, ¿no? Y porque es importante reducir estos tiempos de almacén. Las respuestas parecen obvias, pero me gustaría que tú me lo explicaras, porque sí. Es la importancia real de que un empresario, sea el que sea, diga, yo tengo un mapa digital de mi almacén y puedo reducir los tiempos, sí. Y el inventario, ¿no? Bueno, tener el inventario justo. ¿Cómo de importante es por negocio? O sea, el disponer de inventario al final es un mal necesario, ¿vale? Yo no sé cómo se harán las cosas en un futuro, pero sé que en un futuro seguiremos controlando inventario. Es decir, si la mercancía va y viene, al final ese proceso de saber lo que tengo en un entorno determinado es necesario, ¿vale? Como cada vez los puntos de venta son más dispares, es decir, hay tienda física, hay tienda digital y cada vez hay más tipos de venta posibles, pues al final el que dispone de la mercancía necesita saber pues mucha información sobre los productos. Si son alimenticios, pues necesitará conocer perfectamente fechas de caducidad, etcétera, ¿no? Con determinados valores en los que se está almacenando esa mercancía, etcétera. Y siempre vas a tener que tener un control sobre tu instalación, porque al final estamos hablando de instalaciones que tienen 150.000 palés, 180.000 palés, es decir, son instalaciones donde directamente se pierden palés, ¿vale? Entonces, sí, son enormes, son grandísimas. Una pérdida de un palé, que lo que llevamos sobre el palé, pues son 8.000 euros, pues son 8.000 euros que has perdido por no tener controlado esa mercancía. Sí, bueno, yo trabajé en una empresa aeronáutica, por cierto, en el que se pedía rollos de fibra de carbono, ¿no? De composite, que costaba un dineral. Se pedía habitualmente porque era lo que se hacía, y una vez descubrieron que en una sala había como no sé cuántos kilos de composite que ya se había caducado, porque eso caduca, y no sé el dinero que se perdió, porque es que alguien había metido eso en algún momento en esa sala y no se había acordado, pero estamos hablando del orden de 200 y 300.000 euros. Imagínate eso en el sector aeronáutico, pero es que por ejemplo, hay compañías que venden atún, en la que el atún está congelado a menos 60 grados,
Y entonces en ese punto, cuando sacas una lata de ese producto, tú no sabes si eso es atún rojo, atún del yellowfin, atún, no sabes la calidad. Por lo tanto, tienes que tener un control de en esta posición tengo este producto exactamente. Sí, pues, sí que es importante. De todas formas, todo esto que estamos hablando me recuerda un libro que se hizo muy famoso, no sé, allá por al principio de los 2000, que se llamaba La Meta, no sé si te suena, no te suena, pero vamos, básicamente era un libro en el que hablaba de la importancia que era, incidía mucho en la importancia de tener buenos flujos dentro de la fábrica, evidentemente implicaba los inventarios y a todo este tipo de cosas y evitar cualquier cuello de botella, ¿no? Al final quiero decir, un poco... esto es algo que lleva muchos años, lo único que hacemos es avanzar en mejorar, ¿no? En la Al final yo eficiencia. creo que cada vez la necesidad es más imperiosa y todas las estrategias de todo tipo de cliente que al final opera en el sector logístico, todas las estrategias giran en torno al dato, en torno a la información. Es decir, el dato es el rey. Entonces, el poder disponer de toda la información en tiempo real, pues al final eso es lo que te puede dar una ventaja competitiva sobre otro competidor, porque puedas vender más o puedas vender mejor o puedas acudir a un mercado en el que tu competencia no puede. Guillermo, teníamos un vídeo de 1 minuto, nos estamos empezando a quedar sin tiempo porque la conversación es muy interesante. Vemos el vídeo, es 1 minuto, porque Perfecto. vendéis muy bien el producto y a mí me ha hecho gracia y quería ponerlo. ¿Lo ponemos, Jesús? Pues nada, ahí está el logo de Archie. Oye, por cierto, porque habéis elegido este formato un poco cómic, un poco superhéroe, un poco Marvel, ¿no? Sí, porque de hecho lo planteamos así, porque una de las cosas que también queríamos es decir, al final estamos sacando un producto novedoso, un producto pues que tiene que darse a conocer y queríamos aprovechar pues y llamar un poco la atención con un elemento original, pues utilizando también pues... Además, le quitáis un poquito de este miedo que puede dar, ¿no? Una tecnología nueva, una cosa así que suena Sí, un poco sobre seria, todo, esto de inventariado y tal. Y sobre todo, precisamente, tú lo has familiarizado muy rápidamente al concepto Marvel, ¿no? Claro. Es decir, pues al final busco conceptos que sean rápidamente interceptables Claro. por la persona. De hecho, en el vídeo se ve perfectamente, y me ha hecho mucha gracia porque está muy bien resumido, ¿no? La implicación que hace falta del equipo, ¿no? Para que esto funcione, ¿no? Hay mucha resistencia al cambio porque sé que en muchos sitios las cosas se hacen de una manera y cuando se intentan que se hagan de otra, aunque sea para mejorar, la gente se resiste. ¿Qué estáis notando vosotros respecto a Archie? Nuestra principal barrera es una barrera cultural, obviamente. Es decir, al final las cosas se hacen de una manera y como siempre se ha hecho así, pues ¿para qué cambiar? ¿Vale? De todas formas, el producto despierta curiosidad. Por lo tanto, siempre nos encontramos con un primer no, pero ven y enséñamelo, pero cuéntame. Entonces, Claro. bueno, cuando se empieza a ver un poco la operación y se ve la facilidad y un poco nuestro discurso de, en determinadas condiciones, el no proyecto de implantación, pues automáticamente el almacenista ve que eso pues realmente tiene un retorno de la inversión muy rápido y automáticamente pues accede. ¿Vale? Además dice en el vídeo que mejora la seguridad de los trabajadores, algo que cualquier trabajador estará a favor, evidentemente. ¿Necesitan alguna especial capacitación, algo? Nada, el carretillero opera la carretilla de la misma manera que realiza cualquier ¿no? tipo de maniobra con la mercancía. O sea, aquí, al final, cuando tienes que contabilizar un código a 12 metros de altura, solo tienes dos opciones: o subes a una persona
lo cual es una barbaridad, o bajas la mercancía para no hacer ni una cosa ni otra, lo que haces es que te desplazas con la carretilla. Y ya está, ¿no? Y ya está. Pues nada, nos estamos quedando sin tiempo. No sé, Guillermo, si quieres hacer alguna última reflexión. Te quería preguntar, ¿os ha costado mucho lanzar o sea, quiero decir, en Andalucía ahora mismo estamos viviendo también una explosión de creatividad, de innovación. De hecho, en este programa lo demostramos cada semana. ¿Vosotros habéis tenido alguna ayuda pública? O sea, ¿os ha costado ¿os ha costado o habéis visto un ecosistema? Nosotros hemos hecho, pues obviamente, una inversión para desarrollar esto, ¿no? Hemos tenido pues la gran suerte y el gran compromiso de personal involucrado en la compañía, con un altísimo nivel y una alta especialización, que yo creo que es uno de los puntos críticos en todo esto. Es decir, esto no se desarrolla si no tienes a las personas adecuadas a bordo. Aquí decimos mucho, además, bueno, nos dicen los invitados que desafortunadamente o afortunadamente una de las preocupaciones que hay ahora dentro de todo el sector innovador es que falta gente, ¿no? O sea, creo que estamos cambiando esa tendencia, ¿vale? Es decir, creo que cada vez hay personal más cualificado y las nuevas generaciones vienen cada vez de verdad con un soplo de aire fresco. Pero no, ¿vale? Falta gente porque haya poca gente, falta gente porque ya hay muchos proyectos. O sea, yo bueno. creo que falta una estructura real en la que esas capacidades puedan asentarse y desarrollarse. O sea, creo que falta, por lo que siempre comentamos en Andalucía, ¿no? Pues falta un poco de tejido industrial en el que esa masa crítica se asiente y se desarrolle. Pues nada, Guillermo, nos quedamos con ese mensaje, nos tenemos que ir corriendo, que ya me están echando un poco la bronca. Muchas gracias, Guillermo, por venir aquí. A vosotros por todo. Te volveremos a llamar para que nos cuentes algo más del búho, del cacharro, del bicho, no sé de cuántas maneras hemos llamado a Archi. Lo que queráis. Muchas gracias por venir a Espacio Innovación. Y a todos vosotros, nada, os esperamos el próximo sábado a esta misma hora, en este mismo espacio, en Espacio Innovación.